Hola, buenas noches, yo soy Fernanda Aguilar. Yo soy Karina Arellano. Yo soy Dana Cisneros. Y bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast de las Locas. En este nuevo capítulo les vamos a presentar lo que es la novela de Frankenstein, El nuevo Prometeo, escrita por Mary Shelley en 1818. Yo creo que ya desde ahí comienza como algo interesante, ¿no? Porque Mary Shelley, lo que es la escritora, cuando empezó a escribir este libro tenía 18 años de edad. Y hay que recordar que en ese entonces era mucho de machismo, ¿no? Estaba muy juzgado, muy marcados los muchos prejuicios, bastantes. Sí, no debemos de olvidar que de hecho por chiquita se me hace impresionante de que estuviera casada. Ajá. Su libro lo tuvo que firmar su esposo ya que no podía. Ya que como tal, por el hecho de ser mujer y el tipo de libro que era, ella no podía sacar como la novela a su nombre, o sea, iba a ser muy juzgado el hecho de que una mujer escribiera acerca de estos temas de terror, acerca de ciencia ficción y cosas un poco turbias acerca de la novela. No iba a ser muy bien visto, no era muy bien visto por la sociedad. Entonces lo que hizo fue sacarla, creo que se sacó de manera anónima. Sí, al principio Sí. Al principio fue de manera anónima, ya después, a sus 20 años, 2 años después, ya... No, a sus 20 años fue cuando ya fue publicada y ya después de mucho tiempo se le reconoció que realmente había sido ella la escritora. Pero pues ahora hablando de lo que es el libro, este libro se empieza a narrar desde la perspectiva por medio de 4 cartas que mandó un capitán, que a lo mejor esto no suena como mucho en relación al libro, pero es una parte muy importante, ya que gracias a este capitán se dio a conocer lo que es la historia de Frankenstein. Y en este libro se menciona a este personaje, el capitán Walton, que a pesar de parecer un personaje secundario, no lo es, o sea, es parte importante porque es la voz de la novela, es quien conoció a estas dos versiones, las escribió, se las mandó a una persona que me imagino yo que fue quien las publicó, y pues fue la única persona que pudo conocer, que pudo saber estas dos versiones y cómo se desarrolló toda esta historia. Ahora sí que pues ya, ahora sí empezando lo que es la trama de la historia, empezamos con que Víctor era un muchacho que desde muy pequeño siempre le llamó la atención todo este tema de la medicina, de ahora sí que de superar sus conocimientos, ¿no? Entonces, cabe recalcar que no debemos de olvidar que su papá no quería que estudiara porque los ricos, dijo él, que los ricos no estudiaron. Él quería acompañar a su amigo a la universidad. Él se escapó de su pueblo, yo que me acuerdo, ¿no? No se escapó como tal. Al final de pero cuentas su padre sí le dio como el permiso de que se fuera a estudiar a otro lado, simplemente se fue a experimentar por otro lado. Llegó a una universidad donde se encontró a un maestro que lo llegó a subir como a un pedestal, era como su mayor admiración. Ajá, su Le mayor da mucha admiración admiración a este maestro, pero pues este maestro muere y aquí nace como esta necesidad de querer como preservar algo sobre él. Preservar la inteligencia de él, porque él se menciona que si de por sí Víctor ya era muy inteligente, al tener en admiración a ese doctor, él era como 2, 3 veces, 10 veces muchísimo más inteligente que él, y él no quería desperdiciar o que se echara a perder esa inteligencia que era esa inteligencia del doctor. Entonces él empieza a hacer un experimento en el sótano de donde se hospedaba, En su casa. donde estaba quedando. Y aquí empieza a armar lo que, o sea, su idea principal siempre fue como, él lo que quería era crear vida, y lo que empieza a hacer es que con partes de cadáveres empieza a armar un nuevo cuerpo y usa este cerebro del maestro para darle vida a esta persona, a este ser humano, a esta criatura que nunca llega a tener nombre. Eso es también una parte muy fundamental. En este episodio le vamos a poner simplemente la criatura para poder diferenciar entre el doctor Víctor Frankenstein y el monstruo Lo que como es tal. su creación.
Pero pues bueno, entonces como mencionamos, Víctor empieza a armar a esta criatura y pues Al momento de que la criatura cobra vida, él se espanta. Ahí Sí. es cuando él sale corriendo de su sótano. a él al ver la creación que había hecho, al principio lo había hecho como un fin, pero al ver que realmente estaba funcionando, que pues era lo que se esperaría, él empieza a sentir como miedo, asco, o sea, simplemente se Más empieza que a nada, arrepentir de la repulsión repugnación, ¿no? la repulsión, repugnación, todo, o sea, el asco que le agarró a la criatura porque físicamente no daba el perfil de un humano. Ujú. Eran partes a lo mejor que estaban en cierta descomposición o sea, eran partes que no eran del mismo cuerpo, era como un rompecabezas de ciertas, de todo su cuerpo fue como un rompecabezas de varios cuerpos. Muchas emociones, Sí. ¿no? Entonces, pues como mencionamos, Víctor corre porque le da miedo lo que acaba de crear. Y es interesante el saber que esta criatura, al cobrar vida, al despertar, Tiene La muchos que- sentimientos. Puede ser de que, no manches, el que yo tenía de como papá, se fue, me dejó solo, me abandonó. sí, porque realmente fue el primer sentimiento que él sintió, el abandono, esta soledad y el rechazo más que nada por parte de su creador. De su Dios para él. Y aquí es cuando la criatura decide, ¿Cómo cobrar venganza? No cobrar Buscar, llamar venganza, la atención, ¿no? sino que diga, escapa de ese lugar Ujú. y cuando regresa Víctor ya no yo no lo encuentro. ya no lo encuentra. Entonces acto seguido la criatura pues se escapa de este lugar por no sentir como esta aceptación y no solamente es rechazado por su mismo creador sino por las otras personas. Entonces él tiende a esconderse, pero cuando se esconde encuentra una aldea, una cabaña donde él de forma, pues ahora sí que de forma muy Discreta, o sea, una forma indirecta, Ajá. empieza como a convivir con ellos sin estar presente. Él solamente está Tener como contacto que físico. solamente está ahí como que Ujú. vigilándolos. Ajá. él hasta cierto, o sea, él aprendió la forma en cómo nos comunicábamos, en cómo se En su habla, en su Ajá. escritura. Sí. Él a base de estas personas empezó a saber comunicarse, a saber escribir, a saber leer y poco a poco él fue desarrollando esta necesidad, esta habilidad que todos tenemos para poder comunicarnos. Todo esto a base de que su intención era sentirse aceptado, sentir que pertenecía a algún lugar, porque yo creo que aquí entra mucho lo de trastorno de identidad, ¿no? Ya que desde un principio sintió este rechazo y como lo mencionamos al principio del podcast, no Ay, tiene no. nombre. Entonces ya desde ahí es un factor muy importante porque no se siente aceptado, no se siente parte de algo. De una sociedad, Ujú. no se Ahí siente es cuando adaptado. se pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde Ajá, vengo? ¿para qué estoy aquí? Y siento que hasta ¿Para cierto qué fui punto creado? Ya Ajá. que él se pone a decir, o sea, realmente yo no pedí ser creado, yo no pedí estar Yo no aquí, pedí venir. porque siento este rechazo si no estoy aquí de forma voluntaria, vaya. Y siento que es algo muy importante que nos deja como a nosotros en cierta lección porque en algún punto de nuestra vida todos llegamos a sentir eso. Todos llegamos a preguntarnos Rechazo. qué vamos a hacer, para qué estamos aquí, quiénes somos o quiénes queremos ser. Siento que es algo muy fundamental, algo muy importante que cada uno pasamos, a lo mejor cada quien en diferentes tiempos, en diferentes contextos o situaciones, pero todos llegamos a este punto de, es que ¿quién soy? Y siento que es algo que la escritora trató de manifestarnos en esta novela. Después de lo que pasó, quiere socializar con esas personas. Al salir, al quererles hablar, las personas se espantan. Ahí es cuando otra vez llega el sentimiento de me rechazaron, ¿por qué? Ahí es cuando se esconde otra vez, ¿no? Yo que me acuerdo. Sí, porque no recuerdo muy bien las razones, pero yo digo que tiene que ver un poco con lo físico, o sea, él creía hasta cierto punto que podía ser igual a los demás, pero siempre al manifestarse, al darse a conocer, al salir de su cueva, lo volvían a rechazar. Sí, por su personalidad, su exterior. Ajá, su por su exterior, obviamente no se daban como la oportunidad de conocerlo porque siento que las personas siempre nos basamos como en un
físico como en algo, en un estándar normal de lo que es la apariencia física. Entonces al no cumplirla y obviamente al tener partes muy diferentes, o sea, obviamente su físico tuvo mucho que ver para que la gente lo rechazara, porque la gente no se daba el momento como de conocerlo, de ver quién realmente, qué era lo que les podía ofrecer, qué era lo que, cómo iba a reaccionar, cómo iba a pensar. No se dieron la oportunidad, entonces siempre terminaban espantándose y huyendo o espantándolo a él. Y eso está como que muy interesante, ¿no? Porque recordemos que esta novela fue escrita en 1818. Y pues hasta la actualidad es algo que vemos día a día. Siempre vemos los prejuicios de la gente y nunca nos damos como esta oportunidad de conocer realmente a las personas. Y pues es algo que hasta la fecha se sigue dando. Pero pues ya siguiendo la historia, después de esto, cuando él sale espantado, él trata de buscar a Frankenstein, vuelve al pueblo natal donde es el doctor Victor Frankenstein, pero en el bosque se encuentra a su hermano. ¿Qué pasa? No se saben bien las razones, si fue intencional, si él sabía que era familiar de él o fue un simple accidente, pero lo mata. Entonces en ese momento le avisan y Victor Frankenstein se tiene que regresar a su pueblo. Y en medio de la investigación, porque no le dan como no le dieron una explicación, simplemente se dieron el caso. Entonces, como no le dan una explicación, él va y en el bosque se vuelve a encontrar con esta criatura, pero lo que cambia es de que él ya tiene un vocablo muy avanzado, él ya entiende y lo entienden, o sea, ya utilizan palabras concretas que el doctor puede entender y pues obviamente se espanta. y pues ahí lo que hace la criatura es que como ya sintió el rechazo de él mismo y de una sociedad con la que tuvo como esta oportunidad de acercarse, le pide a Víctor que le haga una compañía, que le haga una pareja, vaya. Entonces, Es que Víctor accede. Ahí es cuando él va a esa isla noruega, un pueblo lejano. ¿Cómo se puede decir? Él vuelve a plantarse en un laboratorio nuevo en donde a base La criatura se le queda observando, o sea, cualquier movimiento que así haga, en observa. todo el transcurso donde él empieza a crear esta criatura, pero con una complexión femenina, se podría decir, con un físico, una estructura femenina, esa es la palabra, una estructura femenina. En todo ese transcurso del querer crear a la novia, a la pareja que va a estar con la criatura, la criatura misma, la criatura misma la está vigilando, o sea, él está al pendiente de cada movimiento que está haciendo. Pero a base de cómo se iba desarrollando, la culpa, la experiencia, porque también se habla de una responsabilidad que tuvo mucha consecuencia mala, él entra como en una crisis, en un pensamiento donde dice, yo creo que más que nada fue eso de la responsabilidad, ¿no? Que Ajá, no o sea, supo llevarla a cabo y como que él solamente conoció la parte mala de lo que fue su creación, porque no tuvo realmente esta oportunidad de ver la que... comunicación y el conocimiento. Ajá, que él obtuvo ese conocimiento con el objetivo de querer ser aceptado y con el objetivo de querer, pues, tener las mismas interacciones que tenían los demás. Entonces, como él solamente tuvo esta perspectiva mala sobre la muerte de su hermano, él empieza a dudar y se cierra y dice, no, yo no quiero crear otra criatura, porque a pesar de que la criatura le dice que él solo quiere un compañero, una compañera y se van lejos para no molestar a nadie, empieza la duda, empieza de que confío, no confío, será verdad, no será verdad, esto a lo mejor puede traer más desastre, y él decide acabar con esto, o sea, termina con el proyecto. Destruye a la otra criatura. Ahí es cuando la criatura se enfurece. Él decide, si sabes qué, yo no voy a ser feliz, tú tampoco, y le dijo, no, te voy a hacer la vida imposible, ¿no? Ahí Sí, es cuando cierta entra forma. el sentimiento de venganza, de quererle arruinar la vida al doctor.
que ahí es cuando ya después la criatura corre. Víctor Frankenstein no le toma importancia. Él se casa con su esposa y él como quedó alerta sobre eso en su luna de miel. Está alerta con una escopeta. En su noche de boda se prepara para cualquier cosa que puede pasar, pero pues su preparación o su paranoia no funciona. Al final de cuentas termina matando a la que era ya esposa del doctor. Sí, la criatura siempre estuvo como que al pendiente y pues cuando se le dio la oportunidad lo hizo. Y pues Ya a base de estas muertes, el papá de Víctor se enferma y ya por la edad muere. edad. Sí, su papá, ¿no? Sí, el papá muere. Su papá se termina, yo digo que a lo mejor tuvo que ver como tanto impacto de tantas muertes, el papá termina por fallecer. Sí, entonces Víctor, Ese nada más fue el principio de otra travesía que pues ahora el doctor Víctor Frankenstein es el que lo busca y ya ahí le da como un poco la vuelta a los papeles. porque ahora todo esto que había sentido la criatura en un principio, de esta soledad, de este abandono, lo empieza a sentir Víctor, porque tiene las muertes recientes de lo que es su hermano, su amigo, que también fue parte de estas personas que murieron Ajá. a base de la creación que él hizo, su esposa, en la muerte también de su padre. Entonces él se siente abandonado, siente que no tiene como esta compañía, y ahora, como dijo Fer, se voltean totalmente los papeles y ahora el Víctor doctor es el que empieza a perseguir a su criatura para destruirla. Dijo, yo la empecé, yo termino con él. Esto es algo interesante porque la criatura claramente se da cuenta de que lo está persiguiendo para matarlo, pero lo disfruta. Disfruta el sentir que alguien está detrás de él, ya sea de buena o mala intención. O sea, era su motivo de vida y se menciona que hace como hasta le hace el juego un poco más pesado. Él lo hace con toda la intención. De que sufriera más. Él quería que lo persiguiera. Y todo esto le dio como un motivo de vida. Él ya había encontrado ese motivo de vida, esa ¿cómo se podría decir? Pues sí, ese motivo para ese motor para que él siguiera. Esa chispa que le diera algo interesante a su vida. En toda esta persecución, Víctor Frankenstein se encuentra con el capitán. Con el que se habla desde el principio. Ujú. El capitán lo invita a subir a su barco y él acepta. Él le cuenta su versión. En ese progreso, él se enferma y muere. Ujú. Ahí es cuando sube la criatura. La criatura le dice su versión, pero él le dice que quiere ver a su creador. Al ver su creador, él se queda de que, ¿sabes qué? Es que ya no tengo motivos para vivir. Ahí es cuando él se suicida. Al darse cuenta que el doctor había muerto, dice, ¿sabes qué? Pues otra vez vuelvo a estar solo, ya no tengo motivos por el cual quedarme, no tengo ya un motor. Y dice, Decide bye terminar bye. con su vida. Aquí también se menciona que el hecho de que Víctor haya contadole su historia al capitán también cambia la perspectiva del capitán, porque creo que no se mencionó, pero el capitán de cierta forma era muy parecido a Víctor. O sea, él también quería descubrir, quería conocer, quería saber, y no tenían como estos límites. Entonces el capitán, al momento de hacer toda esta no investigación, sino querer como descubrir nuevos lugares, yendo a esos Atlántica por ahí, Antártida. no se daba cuenta de que las personas que lo acompañaban estaban sufriendo. Entonces la versión o la historia que le cuenta Víctor al capitán también hace que todo su panorama cambie, Distorsión. y decide como terminar con esa expedición porque no quiere arriesgarse. Ahora sí que como pasó con Víctor, a que por querer crear algo nuevo, conocer algo nuevo, termine todo mal. Entonces pues viene siendo la conclusión, el fin del libro. Ya en eso termina. O sea, realmente ya no hay mucha historia después de que ambos mueren. Y pues realmente volvemos a lo del principio, que este último personaje, que es el capitán, es muy importante. O sea, realmente por él, al juntar las dos versiones, al conocer las dos versiones, él es el que da a conocer la historia de ellos dos. Pues esta historia también, algo que
como que me hizo, algo que escuchamos por ahí es que tiene mucha relación con lo que es la historia de el diablo, o sea, tiene algo parecido. No, o sea, la relación con la mitología. Esta novela nos da mucho en qué pensar. Mucho para reflexionar, Mucho para para- pensar, para vincular, o sea, Tiene una relación muy grande con la mitología. Como por al ejemplo que ser- puede ser la traición. O sea, porque, sí, la traición en el aspecto porque la de persona que admiras te puede traicionar. Exacto, luego... simplemente como lo dice el título, la historia del moderno Prometeo. Si hacemos un poco la relación, o sea, Prometeo al querer brindarles, al querer, Fuego. al querer sentirse como un dios para los humanos, cae en muchas consecuencias, tiene castigos, a lo mejor es algo que hasta cierto punto se arrepiente por todas las consecuencias, todo lo que le trae, y es totalmente parecido, o sea, el hecho de que el doctor, al no respetar los límites de la vida y la muerte, al querer sentirse un dios, tiene todas estas consecuencias. Realmente su propia creación le destruyó la vida, le arruinó la vida por completo. Y en relación con la religión, como se mencionó de lo del diablo, como sabemos, pues el diablo al principio era un ángel de Dios, pero este ángel no se... fue Quería- un ángel quería ser rechazado. Rechazado porque él quería quería cumplir más que de lo que se le daba. Él quería llegar a ser, como quien dice, también un dios. Y pues al final todo se le volteó, terminó siendo el malo de la historia. Y pues creo que tiene una mucha relación aquí con esto porque la criatura realmente quería ser una persona normal como lo era Víctor, pero al momento de no ser como del mismo origen, vaya, también se le dio como que este rechazo. Y pues, o sea, esta novela tiene mucho que pensar, mucho que dar a pensar. Y pues, ¿qué más vamos a decir? En sí, cada quien ya tiene su opinión como individual sobre todo esto. Pero pues al final, ¿ustedes qué opinan? ¿Uno nace siendo malo o la sociedad los hace malos? Yo realmente respecto a esto, yo digo que la sociedad tiene mucho que ver. O sea, uno no nace con las intenciones malas, sino que los prejuicios, las clasificaciones, todo eso, quieran o no, influye en nuestra perspectiva. Siento que todo esto tiene que ver con la sociedad, porque los prejuicios que se hacen, las categorías, las clasificaciones, el rechazo que tenemos a veces de la sociedad, todo eso nos hace tomar unas actitudes, nos hace tener emociones negativas, nos hace ver las cosas con una diferente perspectiva. Y siento que eso es lo que hace que las intenciones lleguen a ser malas. El rechazo nos hace tener malas experiencias y todo eso. A lo mejor el rencor también es base como importante que nos hace ser malos. Sí, definitivamente yo también opino que uno nace siendo una tabula rasa y la gente y sus prejuicios y los estándares que ya tienen te hacen... Cambiar la perspectiva. Yo lo único que quiero agregar es sobre de que nadie es perfecto, todos tenemos como que una colita que nos pisen. Y la verdad podemos hacer algo como para mejorarlo, o sea, no estar criticando como de exterior. O sea, ay, es que esa persona, no sé, me viste mal, no la quiero ver. Ese tipo. Y yo los dejo con una pregunta. ¿Ustedes quién creen que es el malo de la historia? ¿Víctor o la criatura? ¿Ustedes qué creen, qué opinan? Definitivamente yo no Estoy siento confusa, que no sé. haya algún malo de esta historia, como mencionamos. Porque- La personalidad y las acciones que hace la gente siempre viene por algún motivo que viene desde su historia pasada. Entonces no somos quienes para juzgar. Está claro que es una novela, no... Algo que está pasando así como que no. Pero pues como lo planteamos, Bueno, es algo que en se cierta parte sí puede... puede ser lo que pasa en la vida, ¿no? Sí, es algo que a lo mejor no como tan un monstruo, pero nosotros... Puede ser como una metáfora a muchas cosas de la realidad. Y nosotros a veces hemos sido Víctor y en ocasiones hemos sido La criatura. Siempre hemos sido cualquiera de las dos. Entonces realmente un malo como tal no creo que exista. Pero pues ahora sí que queda A su criterio. a criterio de cada persona. Y Por ejemplo, yo hasta cierto punto
yo creo que sí, a lo mejor ninguno llega a ser el malo, pero siempre hay como una inclinación. Porque si no hubiera sido por la prepotencia de Víctor al querer crear esa criatura, válgala, al querer conservar algo, al querer superar su inteligencia, al querer sobrepasar los límites de la vida, hizo todo este caos, todo este problema que al final le terminó repercutiendo y terminó por arruinarle su vida. A lo mejor sí, ambas partes hicieron mal, pero sí creo, en mi perspectiva, yo creo que sí se inclinó un poquito más la balanza hacia que el Víctor pues fue el que hizo las cosas más incorrectas, por así decirlo. Yo no sé qué opinen ustedes. No, pues yo de todo lo que tenía que opinar. Pero pues yo creo que esta ha sido una breve reflexión de lo que es esta novela, porque sin duda se pueden sacar muchísimo más. Es una novela que sí ha sido reconocida hasta la fecha, es por lo mismo que tenemos muchos puntos de donde sacarle, pero pues ahora sí que nosotros solamente quisimos dar una breve reflexión, una breve explicación, claro, un breve que contexto todo de desde esta nuestros novela. puntos Ajá. de vista. Ahora sí que aquí va a ir mucho la subjetividad, pero pues esperemos les haya gustado, que nos digan lo que opinan ustedes y pues nos vemos El siguiente capítulo. Nos despedimos, muchas gracias. Bye.